Dice, la definición inicial de convergencia crítica se propone como, cito, la emergencia de articulaciones ontológicas, epistemológicas, éticas, estéticas y políticas producidas por las problematizaciones sociales de la actualidad. Tal emergencia construye una primacía epistemológico-política de las problematizaciones situadas que demanda alternativas metodológicas no susceptibles de encuadrarse en una perspectiva convergente transdisciplinar. Se trata de ficcionalizar y experimentar posibilidades de investigación que se ocupen de las articulaciones que produce la problematización, más que mantener las disciplinas y sus reglas epistemológicas en el refugio de una convergencia en torno al problema. Fin de cita. Bien. Este texto es parte de un documento introductorio de la definición y luego de eso publiqué otros textos en los que di cuenta de esta definición. Veamos. Al desglosarla, se hace visible un conjunto de elementos centrales en la propuesta del doctorado en estudios sociales. En primer lugar, la claridad que son las problematizaciones sociales las que producen las articulaciones mencionadas y no un ejercicio formalizador propio de una cierta idea academicista de investigación social. Bien, entonces, primer presupuesto que está aquí, ¿no? El hecho de que privilegiamos la problematización y no partimos del método o no partimos de una propuesta de investigación como perspectiva para analizar una realidad social. Eso implica que las problematizaciones sociales hay que ubicarlas, es decir, hay que averiguar dónde están, cómo se expresan, cómo se dicen, cómo se establecen, en qué consisten, quiénes las hacen, en dónde, reivindicando qué, provocando qué forma de resistencia, ocupándose de qué clase de cuestionamiento específico de lo político. Así que privilegio de la problematización, ¿no? Si quieren llamarlo ontológico está bien, en el sentido en que un actor social plantea un conjunto de debates, enfrentamientos, desafíos a unos ciertos elementos políticos dados en un contexto específico. Y no el hecho de que una manera de formalizar un problema desde un método, desde una teoría, esté de primero. En segundo, que la cuestión de la crítica se constituye una primacía epistemológico-política. ¿Qué quiere decir eso? Que el análisis de las relaciones entre los discursos de verdad, que funcionan como variable estratégica de efecto de poder en una situación histórica determinada, ubica la problematización como, cito, la elaboración de un dominio de hechos, prácticas y pensamientos, eso es Foucault, que plantean interrogantes capaces de desbalancear un escenario político determinado. Tal elaboración prioriza unos modos reflexivos, epistemológicos inicialmente, pero también metodológicos, acerca de unas prácticas políticas, pero también de otros órdenes, productivas, estéticas, éticas, que confrontan unas ciertas formas de lo político. Entonces veamos. Esa problematización que tiene por objeto que un actor social cuestione sistemáticamente un cierto elemento político en un contexto dado, implica el hecho de que esa verdad, ese conocimiento que se produce, que se plantea, tiene por objeto una finalidad política. Por eso hay una interacción, una primacía epistemológico-política en la crítica. De otro modo, un trabajo crítico, una propuesta crítica, un ejercicio crítico, una perspectiva crítica es un modo de conocimiento en el que una verdad es expresada para generar una cierta relación de poder, desencadenar unos ciertos efectos, desbalancear una situación política, funcionar como variable estratégica. Ahora, ¿qué hace un investigador en estudios sociales desde nuestra perspectiva? Producir un cierto conocimiento que se da desde su análisis e investigación acerca de una cierta problematización social que implica la visibilización del desbalance que esa problematización genera en un cierto contexto político para desencadenar una verdad que tiene efectos de poder, es decir, una construcción de conocimiento social que no es únicamente un análisis de una situación, sino una herramienta estratégica en un enfrentamiento político específico. Bien, si algo no está claro, por favor, interrúmpanme en cualquier momento. Pues no tiene ningún sentido decir que estamos haciendo un trabajo de crítica. Sí, pues no queda claro o si no hacemos un ejercicio crítico enseguida de lo que está ocurriendo. Así que si algo no está claro, por favor, interrúmpanme. Bien, la pregunta obligatoria sería, ¿cómo construir una alternativa metodológica para un seminario de doctorado de estas claridades? Otro modo de plantearla sería, ¿en qué consistiría la especificidad metodológica del seminario de convergencias críticas
en tanto propuesta alternativa en estudios sociales? Una primera manera de resolver estas interrogantes sea la asunción de un macroproyecto de investigación de las líneas acerca de la cuestión de la crítica en cada una de ellas. Como es conocido, cada línea y sus respectivos énfasis dan cuenta de las diversas nociones y teorías críticas que la componen, así como de su papel en las problematizaciones específicas de las que se ocupa. Así, los elementos a tratar en el seminario de convergencia son la multiplicidad de las formas de lo crítico, luego, la configuración histórica de unos modos de pensamiento crítico, y en su aspecto propositivo, la posibilidad de convergencia en las problematizaciones sociales específicas. Entonces veamos, si, hipótesis, si la convergencia crítica es la emergencia de estas articulaciones que se dan en estas conexiones, que emergen de una problematización que un sujeto social específico da en un contexto político en la que este investigador hace visible ese elemento con el propósito de desbalancear una situación política desde una verdad que construye como científico social, como investigador social. La pregunta obligatoria es, bueno, ¿cómo va a funcionar eso en un seminario de doctorado como el nuestro? Así que primer movimiento, el hecho de que cada línea y cada énfasis tiene unas nociones y teorías de críticas que la componen. Del mismo modo, desde ahí, esas modalidades de teoría y de noción construyen un modo de pensamiento, un cierto modo de pensar específicamente crítico. Y luego de eso, entonces, se propone desde la línea, en su conexión con sus énfasis, una modalidad de convergencia acerca de eso. Como el privilegio es de la problematización, lo que provoca la convergencia, insisto, no es una perspectiva teórica. Lo que provoca la convergencia no es una visión metodológica. Lo que provoca la convergencia es la problematización. De ahí el lugar de las series discursivas básicas, ¿no? Las series discursivas están vacías, en el sentido de que son máquinas abstractas, pero se llenan de marco empírico cuando nos ocupamos de la especificidad de las problematizaciones sociales. Si revisamos el caso de la primera serie discursiva, que es Vida, Poder y Política, Vida, Poder y Cultura, perdón, esa serie está vacía hasta cuando la llenamos de una especificidad vital que se da en una cultura específica y que se da en unas relaciones de poder precisas en las que analizamos eso. Así que no importa cuál es la posición teórica, el desafío de convergencia lo provoca siempre la problematización, no la teoría. Ahora bien, la riqueza de esta alternativa no se agota en este primer aspecto. Al considerar las consecuencias epistemológicas de la definición inicial, aparece la cuestión problemática de la producción de la verdad como ficción, es decir, la verdad como construcción histórica, contingente, atada a unos juegos del lenguaje en el marco de un cierto contexto cultural, económico y político. Así que el problema de la ficción implica una cierta relación con la verdad. De otro modo, cuando en el seminario nos ocupamos de la cuestión de la ficción y de la ficcionalización, queremos revisar cómo es que una cierta verdad sobre fenómenos sociales o situaciones sociales ha sido construida. Y la entendemos por ficción no porque sea mentirosa o porque sea puramente literaria, sino especialmente porque es una construcción, un diseño, una invención, un ejercicio estético incluso, ¿no? Para pensadores de las ciencias sociales termina siendo inviable decir que la verdad de las ciencias sociales es ficcional. Eh, Sumergidos todavía en un conjunto de reglas epistemológicas conectadas con la idea de ciencia, comillas, suponen que esas reglas no se inventan, sino que derivan de un cierto método. Cuando nosotros proponemos perdón, la problematización como punto de partida, estamos diciendo que en esta problematización específica se producen unas verdades desde unos ciertos juegos del lenguaje. Luego no hay verdad en tanto en cuanto hay regla metodológica que la produce, sino ficción en tanto en cuanto hay una invención en ese contexto de unas ciertas posibilidades de dar cuenta de esa situación. Al proponer esta noción de verdad como ficción, en este caso ponemos el ejemplo de Nietzsche, se hace visible su carácter de producto histórico y poético, en el sentido griego de poiesis, de invención, para contrastarlo con la idea moderna de representación racional de una autoconciencia. Entonces recuerdan que en Hegel, por ejemplo, la autoconciencia es capaz de dar cuenta del mundo, en primer lugar porque es consciente de la interacción con los objetos y la relación con otras conciencias que le hacen permitir construir su propia autoconciencia. Para caracterizar de la manera muy general la línea crítica que quería desde Descartes hasta Hegel. Es conocido que Marx y Freud plantean cada uno a su manera la cuestión de la producción de la verdad, lo que convierte esta cuestión en un punto de partida de las formas actuales de la crítica. De las diversas propuestas hermenéuticas a las genealógicas, recuerdan que vamos a ver esto en el seminario de línea,
pasando por las modalidades inter y multiculturales, los estudios culturales y de género, son solamente ejemplos, ninguna de ellas puede dejar de lado a su manera la cuestión de la producción histórica de la verdad. Lo que nos lleva, por supuesto, a un segundo momento metodológico del seminario, que podría expresarse en la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo construyen las diversas formas de lo crítico consideradas en las líneas y en sus énfasis un conjunto de reglas de producción de la verdad? ¿Desde cuáles juegos del lenguaje? ¿En el marco de cuáles situaciones políticas? O lo que es lo mismo, ¿cómo terminan con esas formas de lo crítico produciendo, inventando, diría Nietzsche, verdades capaces de desbalancear unas posibilidades políticas? Unas verdades disponibles que están enfrentadas por otras verdades, construidas desde nuevos juegos del lenguaje, para provocar nuevos juegos de poder. La primacía epistemológico-política de las privatizaciones exige entonces que nos ocupemos de sus reglas de producción y de sus efectos en luchas determinadas. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Mm? ¿Seguro? Bien. Con todo, la ficción como segunda parte de la serie discursiva no agota sus posibilidades en este aspecto. Configura unas nuevas cuando reconocemos el carácter ontológico y estético de la misma. Es conocido que nuevas verdades inauguran nuevas realidades y que los fenómenos de creación, incluso de verdades, es el aspecto central de la idea contemporánea de estética. Diciéndolo rápidamente, estudiaríamos las formas de producción de la verdad para preguntarnos cómo terminan las problematizaciones actuales, exigiéndonos nuevos modos de la verdad, la invención de otras formas de conocimiento. Podría pensarse superficialmente hablando que estas invenciones posibles pertenecen a un afuera desconocido, a un futuro por venir, la cuestión de la utopía, cuando en realidad la realidad es que ya están presentes aquí y ahora, emergiendo como contraposición a las verdades y a sus efectos de poder que soportan el núcleo ontológico político según el cual la relación capitalismo-democracia es el único modo de vida que vale la pena o que tiene sentido, etc., dependiendo de los juegos del lenguaje que use cada forma de lo crítico. Entonces veamos. Una cierta idea es que esas invenciones posibles no se conectan con una situación social específica o derivan simplemente en utopía, es decir, en una posibilidad irrealizable, inviable y solamente concebible en el orden del imaginario, por decirlo con Ricoeur. Cuando lo que estamos diciendo es que esos elementos ya están aquí, esas invenciones ya están aquí y ahora, hay sujetos sociales produciendo esas verdades y usándolas como herramientas en luchas específicas. En ese orden de ideas, no se trata del puro afuera, de un lugar extraño donde esa verdad está en el horizonte metafísico. Tampoco depende del hecho de que construir una verdad ficcional sea un asunto de uso imposible o de uso puramente abstracto. Cuando lo que estamos diciendo es que esa verdad se provoca, se produce, se construye, se inventa en la especificidad de un contexto y al interior de una cierta lucha. Conforme lo anterior, un dominio de hechos, de prácticas y de pensamientos específicos para cada línea sería visible en el seminario a través de estos análisis epistemológicos y críticos, lo que le permitiría explicitar estas condiciones iniciales como punto de partida de las posibilidades ficcionales de las investigaciones a realizar. Ahora bien, la convergencia crítica propuesta va más allá de la primacía epistemológico-política, pues se corre el riesgo de concebirla únicamente como la consideración de producción de la verdad en contexto de lucha o de enfrentamiento entre verdades. Foucault tiene razón y no hay nada más político que la verdad. Ese es un texto que se llama Verdad y Poder, una entrevista con Fontana en 1971, bastante famosa. Esta no es solo por la invención de sus reglas de producción, sino especialmente por su papel en la configuración de unas luchas, de unas confrontaciones a lo político desde nuevos efectos de poder que derivan de la emergencia de nuevas verdades. Permítame un segundo que está una cosa aquí con mi canal de YouTube. Oh. Bien, así que una verdad que se usa como herramienta estratégica en una situación de poder específica
impulsada por una cierta problematización, ese es justamente el problema del investigador social en tanto en cuanto reconoce la verdad como ficción. Este dominio de hechos, prácticas y pensamientos también se compone de nuevas maneras de ser, en una interacción entre ontología y estética, es decir, una cierta manera de existencia que emerge, se produce o se diseña y se construye. De actuar, pues porque el problema de la acción implica siempre libertad y el problema de la libertad es siempre la relación entre lo ético y lo político. Y de producción en su relación económica, pero también en su producción de cultura, los elementos estéticos. A fin de cuentas, el propósito de una manera de la crítica no es solo plantearse como modalidad diagnóstica del mundo, esa es su primera parte, sino servir como herramienta en el diseño de uno nuevo. De ahí la tercera parte de la serie discursiva, la experimentación. Coherentemente con las claridades expuestas en lo anterior, no existirían unas prácticas privilegiadas de resistencia, soportadas en modalidades definitivas de la verdad, sino estrategias experimentales que enfrentan la especificidad de cada problematización desde ficcionalizaciones contingentes, parciales, específicas y contextuales. ¿Por qué? Hay un cierto romanticismo, un cierto privilegio que se le da a la noción de resistencia en ocasiones, ¿no? Se asume que la palabra resistencia por sí misma es buena, termina siendo justamente lo que debemos hacer, es aquello que cobra sentido al interior de un programa investigativo como el nuestro, etcétera. Cuando la resistencia en sentido estricto no es nada más ni nada menos que una relación de poder que se enfrenta a otra relación de poder, ¿no? Y esas relaciones de poder, que generalmente son efectos de discursos verdaderos o de maneras de construir la verdad, funcionan como variable estratégica. Así que no habría un privilegio de ninguna resistencia. Mejor, hay que reconocer que creamos posibilidades nuevas de verdad y de existencia y, con Deleuze y con Negri, ¿qué podría pasar que esas resistencias fueran capturadas en algún momento por la máquina de captura del capitalismo? Así que no hay ningún privilegio, ni utópico, ni revolucionario, ni de resistencia definitiva. Hay verdades parciales, iniciales, que tienen un uso estratégico que desencadenan posibilidades experimentales, desde los cuales pueden transformarse ciertas condiciones. Lo que no implica que con esos ejercicios experimentales transformaremos el mundo, ¿no?, de manera definitiva, absoluta. Conseguiremos una manera del reino de los cielos, que en este caso es la revolución, con R mayúscula, etc. Sino mejor construimos posibilidades de existencia que experimentan alternativas desde las cuales podrían aparecer nuevos mundos, pero que no están garantizadas, ni son el desplazamiento definitivo de lo político a su resolución definitiva como proyecto de la libertad, cosa que es muy común en los proyectos de la modernidad en su relación entre emancipación y revolución. La pregunta que expresa esta parte de la serie discursiva sería entonces, ¿qué maneras distintas de ser, pensar y actuar emergen de los diversos modos de la crítica? De otra manera, ¿qué hechos, prácticas y pensamientos surgen como estrategia de enfrentamiento y resistencia a las verdades disponibles en un determinado momento histórico y a sus efectos de poder? En términos contemporáneos, ¿qué experimentaciones emergen hoy como alternativa a una crítica ética, estética, política y económica desde ficcionalizaciones específicas producidas por las formas actuales de la crítica? Sobra decir que el seminario se ocuparía de esta tercera parte de la serie discursiva no solo para dar cuenta de estas experimentaciones, sino para preguntarse por las que ya se dan en las problematizaciones del presente y de sus nuevas posibilidades de pensamiento y acción. Eso porque en ocasiones los investigadores sociales, cuando hablamos de experimentación, suponen que esas experimentaciones son totales, definitivas, etcétera, cuando siempre son parciales, que siempre hay que traerlas cuando ya se dan en el marco de la cultura. Es decir, quizá el primer movimiento con la experimentación no consista en romperse la cabeza acerca de cómo experimentar, sino especialmente revisar las experimentaciones que se dan en un contexto preciso. Bien, hasta ahí entonces la parte inicial, ¿no? Esto lo revisaremos con más fuerza en la primera sesión, eh, pero pues quisiera escuchar si hasta aquí está claro o hay alguna pregunta. Es claro.
¿En algo que quieran debatir? No, no le creo, eso no es cierto. Viva la revolución. Profe, una pregunta. Ujú. Digamos que cuando en un contexto determinado, digamos a nivel micropolítico, eh, emergen unas formas, digamos, de resistencia, esas formas de poder, digamos, hegemónico, por decirlo en un contexto escolar, y Ujú. se visibilizan como una forma de contraconductas, digamos específicamente, cuando desde un elemento eh, estético, un estudiante se coloca eh, un, un- un tatuaje o un accesorio o se saca la camisa o todo este tipo de situaciones, eh, digamos que genera un enfrentamiento frente a esos manuales de convivencia, frente a esa normatividad que de alguna manera quiere establecer ciertos tipos de conducta. Eh, Sin embargo, muchas veces no está o no se observa de manera clara que esas formas de resistencia frente a esos poderes hegemónicos emerja de un elemento crítico, digamos, de un componente crítico, eh, pero que sí, o sea, tendría esa duda. Luego, por ejemplo, cuando emergen tribus urbanas o subculturas como, digamos, los otaku u otras formas de transformación o de performance estético, eh, ahí aparecería otro elemento también de resistencia. Pero, es decir, en ese sentido, uno podría decir, aquí se efectúa un ejercicio crítico o entre tanto existen unas modificaciones y unas luchas, es un ejercicio estético, digamos, en ese escenario de su corporalidad y sus modificaciones, o cómo se podría, digamos, analizar eso sobre este escenario. Lo primero que hay que decir es que, coherente con la idea de que no hay un privilegio de la noción de resistencia, sino que un dispositivo utiliza unas verdades para organizar una máquina que tiene por propósito producir unos ciertos modos de existir. Una resistencia es, en primer lugar, una manera como una relación de poder se enfrenta a otra, sin ningún privilegio de concepto. Foucault, Deleuze y otros, amparándose en Nietzsche, distinguen al menos dos clases de resistencias, ¿no? Digamos al menos dos. Una resistencia que podríamos llamar reactiva, si usted quiere, que consistiría en la reacción que la relación de poder genera en el sujeto. En este caso, esas reacciones son incluso calculadas por el dispositivo. Es decir, si un juego estratégico tiene por objeto ganarse, ¿no? Como cualquier juego, quien juega el juego estratégico ha calculado también unas resistencias posibles, ¿no? Eh, Así que ese cálculo implica las resistencias que emergerían de manera reactiva. Mientras que existirían unas resistencias de carácter creativo, que es nuestra posición, derivan de una posibilidad crítica. Es decir, las relaciones entre crítica y resistencia no implican que toda resistencia derive de lo crítico, o que una resistencia de las buenas, de las legítimas originales, deriva de lo crítico, sino que en el análisis de las relaciones sociales hay resistencias que son calculadas y que aparecen como reacción a la aplicación de formas de poder, mientras que cuando un sujeto social realiza alguna clase de ejercicio crítico para dar cuenta de cómo se da esa situación estratégica, puede crear ahora una resistencia que no está ubicada en el cálculo o que no necesariamente lo está. Eso implica que la relación entre resistencia y crítica se dan en el orden de la relación entre crítica y creatividad. Desde nuestra perspectiva, una resistencia crítica aparece siempre y cuando se dé algún ejercicio de crítica, ¿no? La creatividad, como posibilidad de hacer emerger elementos nuevos, podría surgir, claro, de una especie de noción de experimentación que termina siendo algo así como una cuestión espontánea, cuando quizá el trabajo analítico, no en el sentido puramente racional, sino en la capacidad de enfrentar una verdad a otras verdades y a sus efectos de poder, implican un análisis de la situación estratégica de algún modo, desde cualquier saber. ¿Mm? Así que habría que distinguir esas dos resistencias al menos.
unas resistencias reactivas calculadas que surgen por choque, por decirlo así, y otras resistencias que ahora sí tienen por objeto hacer visible el dispositivo de captura y desde ahí plantear un punto de ataque específico de una manera precisa en el orden experimental. Antonio Negri señala en Imperio que en ocasiones, recuerda que ese texto fue publicado a inicios del 2000, en ocasiones se le da demasiada importancia a la modificación corporal, como si la pura modificación corporal en sí misma ya vinculara una resistencia creativa. ¿No? Negri, amparado en el trabajo de Luciano, etc., insiste en que la modificación del cuerpo, incluso en los aspectos básicos, que ya llevarían incluso a elementos quirúrgicos, etc., no termina siendo suficiente. Crear un nuevo cuerpo no es lo mismo que modificar el cuerpo disponible. Crear un nuevo cuerpo implica hacer emerger nuevos deseos, establecer nuevos vínculos, proponer nuevas eróticas, establecer nuevas formas de producción. Un cuerpo no sería únicamente la materialidad biológica que está aquí, etcétera, sino especialmente una posibilidad de potencia que se articule de cierto modo. Así que no sería suficiente con esa pura modificación, ¿no? Si el capitalismo contemporáneo produce una cierta modalidad corporal a la que se le inducen unos deseos, unos afectos, se le diseñan de manera específica. Hay arquitectos, ingenieros de construcciones de deseo que son específicos del capitalismo, que diseñan deseos específicos. Pues la máquina analítica de corte crítico daría cuenta de esa producción, de esas modalidades corporales afectivas, para ubicar qué otro cuerpo, qué cuerpo distinto pasa por ahí. Entonces, no estamos diciendo que para que una resistencia exista se necesita crítica o que haya un privilegio de la resistencia por crítica, sino que habrían al menos dos clases. Unas resistencias que emergen de la pura imposición de relaciones de fuerza que ahora generan la reacción más simple, que es el no, no lo acepto, y otras que serían la posibilidad de dar cuenta de cómo funciona el dispositivo en una situación estratégica para averiguar dónde se ataca, cómo y buscando cuál efectividad. No sé si me expliqué, Alexander. Sí, profe, en ese sentido, por ejemplo, el poliedro de inteligibilidad que se constituye como una máquina analítica, digamos, para dar cuenta de cómo se producen esas verdades, sería en sí mismo algo que posibilitaría unas formas creativas o estéticas de generar nuevas, desde esa perspectiva crítica, entonces, nuevos elementos o nuevas producciones de verdades desde la relación ficción-experimentación. Bueno, pues la invención, el diseño del poliedro de inteligibilidad como máquina vírica, tal como he planteado en el libro que va a salir publicado, es simplemente el hecho de que haya una herramienta, ¿no? Hay una canción en inglés muy interesante que Negri cita en Imperio, ¿no? Que tiene una frase que es muy marxista, ¿no? Toda herramienta bien empuñada es un arma. Una herramienta es eso. El poliedro en sí mismo, en tanto que posibilidad analítica, no garantiza la emergencia de nuevos modos de existencia, ni tiene por propósito eso. Pero sí tiene por objeto servir como herramienta para poder hacer visibles cuáles serían los puntos de ataque disponibles, ¿no? Hay una cierta idea en lo genealógico, Foucault fue muy claro en eso, en que los juegos estratégicos, las formas de dominación, las modalidades de captura, quieren jugar el juego de que no tienen puntos débiles o que no, o que tienen todos los aspectos cubiertos o que sus verdades son definitivas, etc. Eso es no solamente mentiroso, sino terriblemente dañino, porque no permite ver cómo unas ciertas prácticas producen una cierta manera precisa. Ahora, esa especificidad analítica hace visible entonces el juego estratégico y desde ahí puede mirarse cuál es el punto de ataque preciso. Así que el poliedro en sí mismo pues tiene por propósito servir como herramienta, como cualquier otra herramienta analítica, pero no garantizar eso. Ahora, estamos diciendo nosotros desde esta línea y desde la propuesta que hacemos, que he hecho yo y con la compañía de mis compañeros de investigación en el doctorado, que el poliedro de inteligibilidad sirve como herramienta para eso y también para averiguar cómo funcionan unas experimentaciones. Es decir, no únicamente para hacer visibles las formas de captura, por decirlo así, sino también para entender cómo unas experimentaciones que se dan en este momento funcionan.
y aprender de esas posibilidades de experimentación, entender sus límites, averiguar hasta dónde pueden usarse, etc. Así que en tanto que herramienta analítica, el poliedro es un invento que tiene por objeto hacer visible esas relaciones, pero no podríamos decir que el uso de ese poliedro en sí mismo garantice la emergencia de una posibilidad nueva de existencia. Gracias, profe. Bien, ¿algo más? Sí, profe. Yo estaba pensando como, pues sí venía a mi mente la idea del acto creativo como formas de resistencia, que pues usted acaba de aclarar que es el lugar discursivo que asumimos. Pero al escucharlo ahora y sin tener un conocimiento profundo, esto implicaría suponer también una comprensión desde la propuesta de los sujetos parresiásticos desde Foucault, o eso es otra cosa distinta, o cruza, digamos, en esa Sí. posibilidad de existencia, el pensar allí, el movimiento del sujeto en el marco de los dispositivos, no sé, me surge como esa mirada al escucharlo. Bueno, ¿La como has dos? conocido la noción de ¿Cómo estás? parresía. Ahora sí me veo. Bien, bien, estoy acá, ¿Perdón? pero no te voy a mostrar. El puesto ¿Perdón? tuyo, este es el de John, este es el tuyo. Sí, señora. ¿Y tú guardas acá? Sí, a veces ahí en ese cajón, sí, señora. Creo que tiene que cerrar el micrófono. No, solo hay, que casi no encuentro las llaves tampoco. Porque yo vengo a buscar, tampoco lo encontré. ¿Ahora sí? Bien, entonces decía que, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Decía que la cuestión de la parresía es una manera como Foucault encuentra cómo la relación entre la verdad, el poder y el sujeto se da siempre en un entramado histórico preciso, en este caso en Grecia clásica, y su uso en los primeros momentos del debate espiritual cristiano, acerca de los modos como, primero, un sujeto dice de sí mismo que en relación con la verdad vivirá de acuerdo con una verdad, se exigirá a sí mismo una cierta verdad y enfrentará esa verdad a un sistema político, en este caso el del tirano, el del gobernante, ¿no? Para eso se necesita un cierto coraje, una cierta disposición, una actitud, y por eso Foucault define la parresía en términos de su época como un coraje de la verdad, que es el título del último curso del Colegio de Francia. Kant, en ¿Qué es la Ilustración?, 1784, va a decir que la crítica implica, la ilustración implica un cierto coraje, una cierta capacidad de vencer la pereza y la cobardía que es típica de aquellos que quieren ser pupilos vinculados con tutores y no pensar por sí mismos. Es bastante conocido. Ahora, más allá de que la parresía sea la versión griega, la manera como inicia genealógicamente hablando la capacidad de producir modalidades de poder para enfrentar, para enfrentarlas a términos de poder, lo que sí podemos decir es que en nuestros días el trabajo de la crítica consistiría todavía en el hecho de que esta sociedad establece unos vínculos, especialmente cuando decimos que somos investigadores sociales, entre modos de producción de conocimiento y efectos de verdad, efectos de poder de esas verdades. En la situación actual, por ejemplo, esa idea de autocuidado vinculado con el cuidado está sostenida sobre un conjunto de verdades de distinto orden, la medicina, la epidemiología, la virología, la ética, etc. Y esos distintos elementos confluyen en unos efectos de poder que dicen que hay que comportarse de cierto modo, establecer ciertas relaciones, tener ciertas vigilancias sobre sí mismo, etc. En ese orden de ideas no se trata de que este ejercicio sea parresiático, sino mejor que la parresía fue la manera como Foucault hizo visible, cómo históricamente hablando aparece la capacidad que tiene un sujeto, un ser, de producir una verdad, de tomar esa verdad como soporte de su propia existencia y al mismo tiempo desde ella cuestionar un sistema político y mantenerse en esa posición ética en la que la verdad tiene ese lugar. Que ese coraje de la verdad siga siendo necesario hoy es real, no significa que debemos traer la parresía como elemento, porque eso ya pasó, eso fue Grecia clásica. Sino mejor debemos preguntarnos, en tanto que investigadores sociales, cuáles son las verdades que podemos construir, cómo podemos ficcionalizar, diseñar, experimentar unas posibilidades de la verdad
para averiguar cómo emergen nuevos efectos de poder. Así que eso también pasa por el hecho de que esa relación verdad-poder impulsa maneras distintas de existencia, formas distintas de ser que se vinculan con otros elementos de verdad y poder. Luego sí, claro, es posible decir que la parresía es una manera de hacerlo. Recuerde usted que la noción de parresía también fue capturada por el cristianismo. San Pablo la utilizará, las escuelas cristianas espirituales iniciales también la usarán, pero esa noción de verdad no es la misma que los griegos usaban, es una verdad revelada, etcétera, planteada por el libro como tal, por el Evangelio. Mientras que en nuestros días la cuestión de la verdad pasa por la pregunta acerca de qué hacen las ciencias sociales, cómo se interconectan con otras ciencias, como unos saberes sometidos, dirá Foucault, unos saberes de pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, trans, etcétera. Saberes que han sido sometidos porque una institución X no los reconoce o porque supone que son menores, o que no tienen propósito, aparecen aquí como herramienta para dar cuenta desde una perspectiva crítica de una situación y para cuestionar esa situación política desde esas verdades que están disponibles. Así que sí, claro, hay un cierto vínculo con lo parresiático, pero no se agota en eso. Hoy estamos inventando formas de conocimiento. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Bien, ¿algo más? ¿Me van a decir que se creen esto así de buenas a primeras y ya? ¿De verdad? ¿Mm? ¿En serio? ¿Me desconecté o todavía seguimos juntos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Podría pasar que no está claro algo y que sea necesario aclararlo. Entonces, si eso es así, les pido el favor que lo hagamos ahora, porque si no va a ser muy complicado ocuparnos de otros elementos que vienen ahora. ¿Está eso claro o hay algo que no? Profesor, Sí, Sí. sí. si yo quisiera, bueno, encuentro también como una convergencia también, igual que Alex mencionó hace un momento, con el poliedro de inteligibilidad, pues respecto al seminario de la línea, ¿sí? Pues ya, si bien ya hay como una presentación del sílabus y también pues como unos conceptos que vamos a trabajar allí, pero entonces también noto que puede llegar a fusionarse un poquito con este seminario por esta cuestión también como del análisis de, pues desde estos elementos que también se proponen allí en el poliedro. Sí, entonces quería como tal vez como una aclaración como de esa línea delgada, porque yo la veo desde este momento que es, pues, aún es muy abstracto el asunto de pues lo que se va a abordar de pronto aquí en el seminario, pues porque pues, aún faltan todas las temáticas que pues, supongo vendrán más adelante. Pero sí siento que hay como una línea muy fina, así como la hay entre las líneas del doctorado. Entonces, pues siento que, pues si bien brindan como una amplitud en la mirada, en el análisis de, pues de lo que vamos a hacer en la investigación y las reflexiones que vamos a tener acá, sí siento que como que la frontera o el límite, no sé si mencionarlo así, si es correcto mencionarlo de esa manera, pues como que para mí es un poco difuso. Bueno, el poliedro fue una herramienta que diseñé inicialmente en mis investigaciones sobre la relación entre el espacio y el poder en Foucault. Y que luego de eso, conectándose con mis trabajos espaciales sobre la subjetividad en otros autores, en otras corrientes, pues planteé como posibilidad analítica. Pero al usarla como herramienta y en las conversaciones, en el diseño de las primeras líneas del doctorado,
se hizo visible que la herramienta como tal, el poliedro, que es una máquina abstracta, ¿no? Es abstracta porque tiene que llenarse de contenido empírico, tiene que llenarse de una problematización precisa para que funcione. La máquina en sí misma vacía no hace nada. Pero cuando ubicamos eso en una situación social específica, se llena y hace posible hacer visible en qué consiste. Nos servía también para desafiar la producción de conocimiento social contemporáneo que insiste en un cierto privilegio de método, en un cierto privilegio de ciencia o incluso en nuestra experiencia en la maestría en investigación social interdisciplinaria, en un esquema de interdisciplinaridad o de transdisciplinaridad. Porque las reglas epistemológicas de las disciplinas siguen funcionando de alguna manera ahí. En cambio, cuando se ubica la problematización específica, ya no un saber que hace que una problematización se vea de cierto modo, sino cuando se toma una problematización que unos actores sociales precisos hacen, y esa problematización se analiza ahora desde las formas de existencia que produce, las que están ubicadas ahí, las que quiere conseguir, las formas como una verdad es cuestionada por ese sujeto social produciendo otra verdad. Las maneras como unas asociaciones nuevas surgen, se enfrentan, etcétera, los diferentes aspectos del poliedro. Entonces, no se trata de que el poliedro esté en las problematizaciones, sino que esa emergencia de esos elementos es posible hacerse visible por el poliedro. Así que digamos que en el seminario de línea, el poliedro es una herramienta que permite dar cuenta de unas perspectivas críticas, incluyendo la de este investigador, que propone el énfasis en pragmáticas de sí, antropotécnicas y cuerpos otros. Y aquí estamos diciendo que en una problematización es posible hacer visible al menos esos 8 elementos, aquí aparecen solamente 6, al menos esos 8 elementos en una problematización que un sujeto social hace. Luego, en este caso, es simplemente lo que quiere hacerse visible. Ahora, cuando esa máquina abstracta se llena de la problematización, los puntos de convergencia se dan entonces desde esas posibilidades del poliedro. Pongo por caso. Es posible que diferentes líneas se ocupen de una cierta verdad que ha sido producida por un sujeto social y que desafía a una otra verdad que ha sido producida por una ciencia, una institución escolar, una universidad, etc. Y ese elemento sirva como punto de encuentro de diferentes líneas. Cuando se hace desde disciplinas o cuando se hace desde posiciones inter o transdisciplinares, las reglas de las disciplinas siguen funcionando. Cuando se hace desde la problematización, esa relación entre la verdad que produce el sujeto social y que se enfrenta con una verdad que ha producido una institución escolar, una universidad, un grupo de investigación, etc. Ese enfrentamiento es el elemento que ha sido cuestionado y que ahora hace que diferentes líneas vengan. Permítame ponerle un ejemplo en el orden de la investigación. Tal vez recuerden una situación que ocurrió en Colombia al respecto de la vacuna del virus de papiloma humano en niñas en la costa atlántica. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, señor. ¿Recuerdan todo lo que pasó? Unas situaciones con unas conductas de algunas niñas que fueron terriblemente problemáticas. ¿Lo recuerdan? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, en ese momento se llamó a un, comillas, equipo interdisciplinario, que incluía la policía, investigadores sociales, médicos, psiquiatras e incluso se llevó hasta un cura. ¿Y qué entendían por interdisciplinaridad ahí? Pues el hecho de que cada disciplina iba a la misma situación y daba una opinión sobre ella. Pero ni siquiera hubo interdisciplinaridad en el sentido de ocuparse de manera precisa de diferentes posiciones del problema, incluyendo las reglas, no importaba, sino que cada uno dio su visión y entendió por interdisciplinaridad el hecho de que estaban, comillas, juntos haciendo el análisis. Eso es muy distinto a preguntarse qué desafíos planteó ese sujeto social respecto a la relación conocimiento social, conocimiento médico, incluso conocimiento espiritual, porque recuerdan que hubo la idea de que había unas posesiones ahí, etcétera, unas cuestiones por un lado psiquiátricas, pero por el otro lado relacionadas con elementos de corte espiritual de la Iglesia Católica. Ese conjunto de elementos ni siquiera fue analizado desde la posibilidad de los cuestionamientos de los sujetos sociales,
sino que se entendió a los sujetos sociales, que en este caso la mayoría eran las madres de esas niñas, como seres extraños que deberían ser controlados para que el desorden provocado por eso no fuera mayores. Y luego de eso, pues la cosa se organizó con relaciones con la policía, con hospitalizaciones, es decir, instituciones que intervinieron en la situación. Pero, ¿qué cuestionamientos había ahí a una estructura política que estaba utilizando unas formas de conocimientos médicos, científicos, etcétera, como modo de control? Muchas maneras. Instituciones sociales de orden de los campesinados, de los elementos indígenas, etcétera, grupos de mujeres, posibilidades feministas, etcétera, plantearon desafíos a la institución social, al Estado, etcétera, para construir nuevas maneras de conocimiento. Ahora, cuando eso ocurre, ya no se trata de que eso, comillas, interdisciplinario, o sea, diferentes posiciones que vienen a estudiar una situación problemática, sino que es la problematización que un actor social preciso en un contexto específico da, que puede investigarse en esos órdenes. ¿Cuáles sujetos, cuáles verdades, cuáles relaciones de poder, qué experimentaciones estéticas, qué posibilidades metodológicas, etcétera? Así que, claro, una cosa es la posición teórica que deriva de eso como herramienta de análisis planteada en una cierta visión de este investigador que propone un énfasis. Y otra cosa es lo que está pasando aquí, en la que el poliedro sirve para dar cuenta de cómo esas problematizaciones son convergentes. Así que hay un elemento ontológico. ¿Cuáles sujetos? Bien, la línea de memoria, la línea de comunicación, la línea de poder y política y la línea de subjetividades pueden converger en la configuración de esos sujetos desde diferentes puntos de vista, ya no diciendo que todas tienen una idea distinta del asunto, sino que cada una de ellas se conecta desde sus diferentes posiciones en ese problema ontológico. Ahora, esta cuestión ontológica se conecta con una epistemológica, etc. Fíjense que el poliedro aquí no es otra cosa que un elemento que sirve para hacer visibles los puntos de convergencia de las diferentes posiciones. Mientras que en el seminario de línea es una herramienta que se usa para dar cuenta de la producción de unas formas de subjetividad. No sé si me expliqué. Sí, profesor, muchas gracias. Bien. No he escuchado a Marley ni a Hanner, ni a quién más no he escuchado. ¿Ni a Adriana? Sí, yo fui quien acabó de preguntar, profe. Ah, sí, Adriana. Entonces, ¿quién fue? ¿Diana? ¿Sí están conectados? Sí. Sí, profe, sí, aquí estoy conectado. Y digamos que hace un momento cuando usted hablaba del caso de la costa frente a la vacuna del papiloma humano, pensaba también, y relacionándolo hace un momento cuando usted, digamos que aclaraba el tema de la resistencia reactiva y la resistencia creativa, pensaba, digamos que el análisis y la problematización que se puede generar, digamos, alrededor de la espiritualidad como una lucha simbólica. Sí, entendiendo esta lucha simbólica, digamos, como el poder que tuvo en algún momento la Iglesia durante la Edad Media, que monopolizó pues la misma religión y la espiritualidad. Entonces, cómo aparecen, digamos, allí unos sujetos que intentan, digamos, tener un tipo de resistencias alejándose y que son, digamos, tildados de herejes o digamos que frente a algunas patologías, digamos, sociales que aparecen dentro de este terreno. Entonces, digamos que lograba asociar ese poliedro de inteligibilidad, ¿cuál sería, digamos, cómo serían las formas de abordar esa relación o esa lucha simbólica que se genera, digamos, en la Edad Media? Cuando usted hablaba, digamos que yo lo asociaba era directamente con eso, como todo poder genera una resistencia, si no hay resistencia hay una coacción, y si hay una coacción, digamos que no habría un proceso de crítica frente a los ejercicios mismos de saber verdad. Sí, pues hay muchos modos de hacer eso y claro, lo que llamamos Edad Media y su enfrentamiento con lo religioso es un asunto muy amplio, incluye al menos 8 siglos de trabajo. Pero digamos que para esas cuestiones en las que investigo los elementos sobre la subjetividad, el poliedro de inteligibilidad se usa en algo que he publicado en otro lugar que he llamado analítica histórica de los sistemas de reflexividad. Es decir, el poliedro es simplemente una herramienta, ¿no?, que puede usarse en muchas investigaciones, pero cuando se trata de la especificidad de una producción subjetiva, entonces yo llamé a eso, pues claro, con el auxilio
mis maestros, Foucault, Deleuze, etc., analítica histórica de los sistemas de reflexividad. Y es una tarea que hay que hacer, ¿no? El mismo Foucault en la hermenéutica del sujeto insiste en que la espiritualidad cristiana y el enfrentamiento entre la espiritualidad y la teología, porque en ese momento histórico unos grupos espirituales no quieren asumir el canon teológico, sino que pasan por experimentaciones subjetivas increíblemente extrañas, rarísimas, que se apoyan en la teología para atacarla, etc. Todo eso, eso es un asunto que hay que hacer. Siempre y cuando reconozcamos que el propósito de una investigación como esa debe ser el presente, no una pura investigación histórica en el sentido de dar cuenta de qué pasó, sino de cómo esos elementos todavía de algún modo subyacen en el presente. En el caso al que nos referimos, las resistencias subjetivas adquirieron la forma de niñas que tenían conductas que ni siquiera se calificaron como psiquiátricas inicialmente, sino que se calificaron como posesión. Recuerdan todo el despliegue que hicieron los medios de comunicación, los noticieros acerca de eso. Y pues no aparecía un psiquiatra explicando el hecho de que había una especie de enfrentamiento con la realidad psicótico, sino que fue presentado como elemento de posesión. Recuerdan todo lo que pasó ahí. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo femenino poseído por fuerzas inexplicables? ¿Qué pasa con la bruja? ¿Qué pasa con la danzante, la sibilia, la, la vampiresa? ¿Qué pasa con el cuerpo monstruoso femenino que ahora, en su expresión corporal poderosísima, etcétera, se explaya, se emerge, ¿no? A mí me interesa muchísimo eso en el orden de la vacante, ¿no? La cuestión dionisíaca. Saben que va a aparecer la publicación dentro de poco, pero saben que me ocupo de eso de lo dionisíaco como elemento espiritual contemporáneo, desde Nietzsche hasta hoy. Pero la vacante es esa mujer furiosa, poseída por una fuerza que está más allá del orden social, etcétera, destructora. Bueno, si alguna vez han visto eso. Distinto de otras fuerzas femeninas como, por ejemplo, la amazona, etcétera. Más allá de eso, la pregunta por qué razones permitían dar cuenta o establecer de algún modo qué fue lo que pasó para que unos sujetos, en este caso unos cuerpos femeninos infantiles y juveniles, devinieran vacante o se metieran en una cierta posición afectiva de posesión, etcétera, funcionara como herramienta de resistencia. No pudieron, no pudieron. Ni los médicos, ni los psiquiatras, ni los curas. Ese movimiento intenso de choque contra una modalidad de control que se perseguía de esa manera no se pudo resolver. Recuerdan que incluso un año después todavía había adolescentes internadas en el hospital, etcétera, con síntomas A, B, C y D, que la psiquiatría llamaba de X modo, los curas de otro modo, la medicina de otro modo, y que en la cuestión contemporánea sencilla, clásica, se decía que era gente simulando X cosas. Más allá de todo eso, hay una tremenda diferencia entre traer unas ciencias y utilizar los criterios de esas ciencias como herramienta para ver una situación, uno. Dos, conformar un esquema interdisciplinario para usar un cierto diseño interdisciplinar para ocuparse de la situación. Y tres, ir a la problematización que los sujetos sociales ubicados ahí hacen acerca de lo que está ocurriendo con unas estructuras de poder que pretenden decirles cómo vivir, cómo actuar, y que desde ahí plantean, desde un análisis crítico, un enfrentamiento con unas verdades, unos choques con unas verdades que sostienen unas relaciones de poder y que al mismo tiempo hacen emerger otras maneras de existir. Entonces digamos que ya no es una pura investigación histórica para tener una cierta rememoración acerca de lo que ocurrió, eso puede pasar, sino mejor entender qué es lo que está ocurriendo en el presente, porque desde nuestra perspectiva toda problematización es específicamente el presente, ¿no? No es una pura investigación histórica. En este caso, dar cuenta de la analítica histórica de los sistemas de reflexividad tendría por objeto entender cómo de algún modo esas técnicas, prácticas, dispositivos, discursos están aquí y ahora, modificados, transformados, usados de otro modo con otras variables, pero que aquí y ahora funcionan, ¿no? En este caso, la captura de la bruja, de la mujer poseída, de la epiléptica, de la loca, fue usado como herramienta para intentar controlar esos cuerpos. Tal vez no lo recuerden. Bien, no sé si haya algo más o...
Profe, una pregunta, o sea que el primer ejercicio de resistencia estaría entre la propuesta que tenemos como investigadores sociales y los sujetos mismos de esa investigación social, en tanto cada uno, digamos que construye su ejercicio de verdad, uno desde la mirada, digamos, academicista o académica de los investigadores y otra desde los sujetos mismos que están dentro de un contexto histórico. O mejor, reconocemos que toda resistencia implica una resistencia a algo y una resistencia de alguien o de algunos frente a un asunto específico y preciso. Entonces, claro, no se trata de decir que nuestro trabajo de construcción de investigación es ya resistencia. No. Mejor, reconocemos que hay unos enfrentamientos sociales entre unos sujetos que se dan en el marco de la posibilidad de hacer inteligible, comprensible esos elementos de una cierta investigación social, y que podría pasar que en tanto que sujetos productores de verdad social, que es lo que se hace en un doctorado en estudios sociales, ese producto, ese trabajo de investigación, ese diseño estético, porque estamos convencidos de que la tesis es un diseño estético también, por un lado se ocupa de unas resistencias, pero por el otro lado podría servir como herramienta para invocar algunas, provocar algunas, promoverlas, sostenerlas, etc. Pero no asumimos una idea según la cual entonces estamos llamados a una cierta cuestión utópica de que la tesis debe ser necesariamente un ejercicio de resistencia política. Especialmente para nosotros la tesis es una construcción de una cierta verdad, de una ficción metodológica, en el mejor de los casos, una invención que se ocupa de unos elementos sociales en los que unos sujetos se enfrentan, se conectan, juegan juegos estratégicos, inventan cosas, provocan nuevos deseos, nuevas maneras de existir, etc. Y desde ahí estos investigadores no están proponiendo una verdad absoluta y definitiva, sino que la usan como herramienta para proponer un elemento preciso. Si toda resistencia es una resistencia precisa, es clara, una resistencia a algo, yo no le creo a nadie que habla de resistencia de manera vacía. ¿No? Si alguien dice resistencia, tiene que decir resistencia a qué. Por esa razón, siempre que yo reviso las tesis de la maestría en investigación social o la de otros doctorados en los que he trabajado, y se plantean cosas como estas, hay una gran distancia entre usar la noción de resistencia como concepto a ubicar unas resistencias precisas que se dan en un fenómeno social. Como he explicado en otras partes y como seguiré explicando aquí, nociones como sujeto, subjetividad, sujeción, etcétera, cuando son conceptos son eso, conceptos, pero cuando son análisis sociales son específicos y precisos. Luego, no se trata de una pura resistencia en el sentido amplio, abstracto, conceptual. No, se trata de un trabajo específico, ubicado, preciso, histórico, ¿no? Del presente, que nos afecta y que tiene un sentido ocuparse de eso. No sé si me expliqué. Sí, profe, queda claro. Bien. Marilyn, ¿cómo vamos? Marilyn. ¿Me desconecté? No, señor. No, señora, ahí se está escuchando. Ok. Tal vez Marilyn no está presente. Yasmín, ¿cómo la ve? Pues muy bien, profe. Creo que, bueno, ahora voy a decir algo que estaba imaginándome cuando eh, esto de que la convergencia se va a situar permanentemente desde la problematización es algo que nos va a implicar poder construir esos lugares reflexivos permanentemente, pero esto va a ser un movimiento constante que vamos a tener desde las preguntas de investigación y también desde la línea discursiva de la investigación. Y con los ejemplos que estaban retomando ahora, me imaginé como una estructura de fractal, es decir, me imaginaba algo así como, claro, esto el lugar que la problematización va dando a estas categorías, digamos, las categorías cobran vida o más bien la línea discursiva cobra vida desde cada sublínea, desde la forma como esto que intenta cada uno de nosotros traer aquí asume un lugar crítico de ficción y experimentación desde la investigación. Esto a su vez en la
sí, en la sublínea, tiene unos puntos donde esa problematización se amplía y desde esas categorías dialogamos, pero a su vez cuando venimos aquí a convergencias nos encontramos desde las sublíneas y me imagino un fractal que va tomando consistencia y a la luz de esta idea del poliedro, ese fractal está permitiendo que ese poliedro a nosotros nos permita construir un lugar crítico, es decir, ese pensamiento crítico, esos modos que nosotros asumimos es este presente que recoge incluso nuestra propia experiencia y nuestros modos allí para poder pensar y para poder recrear esa forma de lo político en el sentido de lo que el doctorado nos propone. Entonces, creo que esas comprensiones, pues de otro modo tal vez, me aparecen desde esa mirada estética y ética que también uno construye, ¿no? Que me acordé justo ahora de la pregunta en la entrevista, ¿por qué este doctorado y no otro? Es que esta apuesta tiene esto y es potencial, es decir, aquí a mí esto me implica ver la infancia desde otros escenarios, porque si bien existe un lugar histórico, también es una categoría que ha estado sujeta a esas miradas de producción y de capitalismo infantil, ¿verdad? Que ubican. Entonces, estoy acá como intentando desarmar cosas con las que uno viene para poder entrar en estas nuevas formas de problematización. Genial, pues digamos que hay una cuestión ahí que es posible entender en esa sensación espacial que usted tiene, pero tenemos un problema con la cuestión del fractal, y es que el fractal, como usted recuerda, es una iteración idéntica, es decir, claro, en los diferentes niveles hay una cierta identidad. Cuando lo que estamos diciendo aquí es que en diferentes elementos hay diferentes campos de posibilidad. Bueno, yo uso eso para dar cuenta de la clase de espacio que hay, ¿no? El campo de posibilidad no es una iteración idéntica, sino siempre es una iteración específica, ¿no? Hay una multiplicación de las diferencias, insiste Deleuze, en la cuestión de los territorios. Por más que en cierto territorio un dispositivo de control, una máquina de captura quiere hacer eso idéntico, ¿no? Claro, es posible que de manera abstracta, ¿no? Deleuze insiste en la última parte de Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? Máquinas abstractas, reglas concretas, pero si usted ve la máquina abstracta va a tener la sensación de fractal, estamos de acuerdo, porque no está la problematización que la llena, no está el marco empírico, pero correcto, cuando llegan las reglas concretas, ese campo de posibilidad es completamente otro, es una superficie distinta, es un territorio completamente diferente, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, mis compañeras brujas centroamericanas guatemaltecas se reúnen en el aquelarre, se reúnen para hacer magia, y empiezan a cantar, y cantando en el bosque quieren protegerlo del impacto de la explotación petrolera. La bruja que está ahí, las brujas que se reúnen, esa forma de magia silvestre que está ahí, se conecta de algún modo con las brujas africanas que se reúnen en la noche secuestradas por hombres armados y ahora cantan, ¿no?, canciones de poder, y esas canciones de poder aterran a los tipos que tienen los fusiles, que salen corriendo, no saben cómo lidiar con esa poderosa fuerza que está ahí. Y al mismo tiempo unas mujeres en Bogotá que se llaman a sí mismas seguidoras de Artemisa, una diosa griega empoderada, etc., se reúnen para organizar lo femenino como herramienta de poder para desligarse de una cierta comprensión patriarcal dominadora, etc. Uno podría decir que hay iteración, es decir, que eso es fractal en el sentido de que es idéntico. Cuando de manera abstracta luciría así, pero en la especificidad empírica de esas luchas, esas posibilidades son todas diferentes. Sí. Por más que se relacionen con la bruja como elemento, por más que tengan esas luchas similares, etc., lo que está pasando ahí respecto a la idea de lo femenino es siempre específico, etc. Eso porque es muy común que se confunda lo que Foucault llamó regularidad discursiva o unas ciertas regularidades disponibles con el hecho de que todos los campos de posibilidades son distintos, ¿no? En este caso, entre más específico sea el análisis, más claro queda la especificidad de la superficie que se configura ahí como campo de posibilidad. No sé si me expliqué. Sí, profe, sí. Bien. Gracias.
Bien, entonces si eso está relativamente claro, entonces podemos seguir con lo que queremos hacer. Entonces, el siguiente cuadro cuenta los productos esperados y los aspectos propositivos de conseguir. Entonces, veamos. Serie discursiva, ¿no? Entonces, preguntas, problema. En crítica, ¿cuáles son las perspectivas críticas que se dan en cada línea? En ficción, ¿cuáles son las reglas de producción y validación de conocimiento de esas perspectivas críticas? ¿Cómo ficcionan posibilidades metodológicas? Eso porque en una cierta idea de ciencia social, insisto, los científicos sociales no creen que el método sea ficcional. Piensan que la ficcionalización es un asunto puramente literario o estético, ¿no? Incluso en lo interdisciplinario, a pesar de que se diga que se construyen reglas que conectan disciplinas, tampoco se acepta de buenas a primeras la ficcionalización. La maestría en investigación social va a publicar dentro de poco un ejercicio de análisis sobre la cuestión de la ficcionalización, porque la maestría se movió, ¿no? Recuerdan que en la maestría en investigación social emerge esta propuesta de doctorado. Y la noción de ficción termina convirtiéndose en un punto de convergencia para la interdisciplina en este momento en la maestría en investigación. Todas las líneas de investigación de la maestría en investigación social se hacen la pregunta por la ficción. Aquí estamos diciendo que entendemos las verdades sobre lo social como inventos ubicados en un momento histórico preciso, etc. Y que nuestro desafío sería dar cuenta de cómo se inventa eso y con qué reglas. Experimentación. ¿Qué maneras distintas de ser, pensar y actuar produjeron esas formas de lo crítico? ¿Qué experimentaciones se proponen como alternativa creativa para enfrentar las problematizaciones? Cuando hemos tenido investigadores y estudiantes que están muy influidos por posiciones marxistas o postmarxistas, no aceptan esto, porque señalan que la problematización es siempre la misma, la cuestión relación estructura, superestructura, infraestructura, ideología, y no hay experimentación, sino emancipación, enfrentamiento, rebelión, revolución, etc. Entonces, hay un momento en el que alguien podría pensar que esto implica un abandonar las formas de la transformación del mundo, cuando lo que estamos diciendo es que en este momento histórico todas esas nociones agotaron ya sus posibilidades y creemos, y tenemos razones para dejarlo claro, que no se trata de provocar esas grandes modificaciones que soñamos alguna vez como elemento utópico, sino mejor que podemos experimentar de manera específica y precisa cómo desactivar unos ciertos dispositivos de control para proponer otros, a poner maneras distintas, ¿no? Esto no le quita un ápice al hecho de que es un debate y en tanto que debate hay que valorarlo, hay que tenerlo claro, pero entendemos por experimentación el hecho de que se da de manera precisa, específica, ubicada para atacar ciertas cosas, para hacer emerger ciertas cosas y no como una solución definitiva absoluta, ¿no? La resistencia total que por fin cambiará las cosas, que tan capturada estaba en los discursos de Hollywood o en los de Disney, ¿no? Por poner algún ejemplo. Bien, esas son las preguntas problema. Respecto a las preguntas. Yo tengo preguntas, profe. Cuéntame. La experimentación todavía no me queda muy clara. Sí, bueno, tenemos que averiguar qué es experimentación y cuando revisamos esas perspectivas críticas, encontramos que cada una de ellas tiene una cierta idea de qué es experimentar. Y claro, tiene una cierta idea de qué es experimentar porque tiene una posición ontológica distinta, porque tiene una posición de creación de conocimiento distinta, etc. Sí, hipótesis. Si lo ético, lo estético y lo político se conectan en la experimentación, eso no es lo único, porque también hay experimentaciones epistemológicas y metodológicas, pero sí se dan ahí, entonces cada posición crítica tiene al mismo tiempo una cierta idea de experimentar, ¿no? ¿Qué es experimentar? Cuando se dice esto en contextos de investigadores de ingeniería o de ciencias duras, ellos no pueden pensar la experimentación más allá del laboratorio. Es decir, suponen que cuando estamos hablando de experimentación, estamos hablando de elementos de laboratorio. No pueden verlo más allá. Y cuando se les dice que las experimentaciones ya están dándose en lo social, quedan completamente sorprendidos, porque suponen que la noción de experimentación es solamente la que aparece en la ciencia dura. Un poner a prueba, eso digo yo en mi idea de lo que es experimentación en conexión con lo dionisiaco,
un poner a prueba ciertas posibilidades en las que el deseo, la afirmación de la existencia, etcétera, están de primero. Ese poner a prueba, ese experimento en sui, digo yo, eso está disponible en mi canal de YouTube, esa clase. Ese experimentar consigo mismo no sería un puro acceder a unas prácticas espirituales que el capitalismo propone como modalidades de consumo, sino jugar un juego con uno mismo en el que uno pone a prueba de alguna manera, por cierto momento, por cierto tiempo, con ciertas reglas, buscando ciertas cosas, un cierto modo de ser. Cuando uno pone a prueba, no está diciendo que tenga una respuesta definitiva, está diciendo que está poniendo a prueba. Cuando uno pone a prueba algo, de alguna manera tiene que hacer visible ese elemento en el que está ubicado y por qué razones ese poner a prueba transformaría, cambiaría, enfrentaría esos elementos. Claro, en la vida cotidiana la gente pone a prueba muchas cosas, desde una receta nueva hasta combinar de cierta forma una ropa, etc. Pero eso no es lo mismo que llevar a cabo un ejercicio de investigación que, por un lado, se ocupa de experimentaciones sociales que sujetos específicos están haciendo para transformar ciertas condiciones, uno, y dos, el hecho de que este investigador social reconoce que la construcción de conocimiento que él hace es en sí mismo experimental, derivada de una cierta relación ficcional. Fíjense que esa noción de experimentación es compleja, es difícil, hay que revisarla más lentamente, claro. Pero digamos que inicialmente vamos a unas experimentaciones que se dan en lo social por unos sujetos precisos que se ocupan de ciertas cosas y al mismo tiempo estamos revisando cómo unas experimentaciones en la producción de conocimiento social funcionan y cómo podría el investigador construir una. No sé si me explican. Sí, señor. En un momento se hablaba, por ejemplo, bueno, cuando el profesor estaba mencionando acerca de esta idea de marxismo y alienación y la revolución, ¿la experimentación podría ser una forma de resistencia? Sí, solo que pues no se da por sentada, ¿no? Es decir, hay experimentaciones que el sistema de control propone. Hay experimentaciones que son experimentaciones de diseño con propósitos de control. Así que no está garantizado que una experimentación sea una resistencia. Por eso, esa distinción entre lo reactivo y lo creativo, pues permite entender que hay que hacer algún grado de crítica para jugar un juego experimental que tiene por objeto un cierto resistir creativo, ¿no? Pero no está garantizado. Experimentar también puede llevarnos a un modo de captura más duro, ¿no? En Mil Mesetas, en la meseta de Benigno Animal, de Benigno Intenso, en Micropolítica y Segmentaridad, Deleuze insiste en que puede pasar que una máquina de guerra termine siendo fascista, destructora, necropolítica. Es decir, el hecho de que juguemos con ciertas cosas y pongamos a prueba ciertas cosas no significa que vamos a garantizar los aspectos positivos de la experimentación. Puede pasar que la experimentación termine en ejercicios de autodestrucción, agujeros negros, modalidades fascistas. Entonces la experimentación en sí misma no garantiza nada. Por eso hay que hacer crítica, porque si no, Deleuze dice que hay que ser prudentes, ¿no? En el juego. El primer renglón de esa meseta es: os prohibirán experimentar en vuestro rincón. Es lo primero que dice Deleuze. Hay un tremendo problema con la experimentación, porque en la mayoría de las ocasiones esas experimentaciones están prohibidas. Pero más allá de la prohibición, él muestra que no se trata únicamente de eso, está el tremendo riesgo de que una línea de fuga termine yéndose y convirtiéndose en una línea de muerte. Alguien dice de sí mismo que va a experimentar con unas ciertas relaciones placenteras intensas vinculadas con moléculas y termina en sobredosis. Alguien dice que va a experimentar con posibilidades eróticas distintas y pues termina enfrentando la pareja patriarcal, pero reforzándola en la culpa, la deuda, el castigo. Alguien dice que va a crear un nuevo sistema político y lo que hace es generar una nueva forma de dominación y destrucción tanatopolítica. Recuerdan quizá esa película que se llama La Ola, una película alemana muy interesante, en la que un grupo de jóvenes juega un juego de crear un nuevo sistema político y terminan más nazis que los nazis, ¿no? Bueno, quizá es el modo como la obra estética quiere hacer visible cómo es que ciertos peligros subyacen al ejercicio experimental.
pero es complicado. Una experimentación no es tan simple como parece, es un ejercicio complejo. Profe, en ese sentido, a veces se ha escuchado que Nietzsche de alguna manera también generó procesos de experimentación consigo mismo. ¿Eso hasta dónde es cierto? Sí, bueno, hay muchas biografías sobre Nietzsche, se ha especulado mucho sobre X cosas, etc. Pero las experimentaciones que más disfrutada son justamente las que él puso en sus textos, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, dice, hay que escribir con los pies. Entonces, alguien pensaría que eso significa coger el lapicero y usar el... No, no, no. Nietzsche no podía pensar si no caminaba, si no recorría la montaña, si no se vinculaba con ciertas fuerzas naturales que lo rodeaban. De ahí la cuestión con lo dionisíaco un poco. Así que la gente cree que el ejercicio del pensamiento es primero llenarse de teorías, eso no es cierto, ¿no? Heidegger va a dejar claro que pensar es muy distinto de filosofar. El pensamiento es una cosa mucho más compleja, fuertísima, en ocasiones abismal, ¿no? Nietzsche ya lo había visto. Y la otra, el hecho de que hay que pensar siempre en composición, es decir, uno debe componerse con unas fuerzas para que esas fuerzas alimenten el pensamiento. Una cierta idea racional de lo que llamamos pensamiento supone que el pensamiento es aquello que deriva de las reglas que Occidente nos ha dado. Y no se pueden imaginar, por ejemplo, un pensamiento que deriva de una cierta relación entre meditación, la composición de mis afectos con árboles, agua, montañas, ríos, etc. Eso es Nietzsche. Alguien que iba a jugar el juego del pensamiento mientras se vinculaba con esos elementos que lo rodeaban. Ahora, también hay que hacerlo con otros humanos, ¿no? Fuerzas monstruosas que están cerca, incluso que nos acechan, ¿no? Las conversaciones con la sombra. Nietzsche en Zaratustra muestra cómo Zaratustra habla con su demonio, habla con su mono, eh, cómo los diferentes hombres que han habitado dentro de él aparecen como tentación para vencer a Zaratustra y para que el superhombre no aparezca. Todos los elementos estéticos que derivan de la obra de Nietzsche, su ejercicio poético, su ejercicio musical, todos son elementos experimentales que hicieron emerger cosas nuevas y algunos de ellos pues terminaron siendo monstruosos, ¿no? Pero hay mucha especulación acerca de hasta qué punto eso fue lo que terminó llevándolo a eso que se llama locura, etc. Hay muchos debates sobre eso, pero pues hay más posiciones, ¿no? Hay muchas más experimentaciones, ¿no? Nietzsche hizo algunas cosas, pero la mayoría de sujetos que han llevado a cabo este trabajo analítico o que se han ocupado de estas cosas han visto experimentaciones que los sujetos sociales hacen. Y no únicamente se han ocupado de sus propias experimentaciones, también han visto otras que hacen otras personas, ¿no? ¿Recuerdan, por ejemplo, el movimiento piquetero cuando apareció el problema de la crisis en Argentina, la cuestión del trueque, etcétera? Todo eso fueron experimentaciones muy exitosas y fueron capturadas, ¿no? Lo mismo pasó con la experimentación del zapatismo, ¿no? El subcomandante Marcos, la democracia directa. Todo eso fue capturado por Google y convertido en una tremenda herramienta capitalista hoy, pero en un momento funcionó como un gran ejercicio de resistencia política. Bien, ¿algo más sobre las preguntas? ¿Me desconecté? No, señor. Ok, bien, listo. Bien, los productos esperados son la síntesis por línea en el macroproyecto. Entonces, en cada cohorte y cada vez que tenemos estos seminarios, que son de un año, las líneas revisan los elementos de convergencia porque la convergencia no es definitiva. Pues hay un devenir de esas líneas, así que cada vez revisamos eso. En la publicación que el doctorado va a realizar, yo planteé como parte de mi trabajo de año sabático la síntesis del macroproyecto en la línea de investigación en subjetividades, diferencias y narrativas. Esa es la publicación que va a hacerse. Entonces, eso en el orden de la crítica. En la ficción, los análisis de las relaciones entre esa primacía epistemológico-política y sus consecuencias en el método. Es decir, si una investigación social produce un conocimiento que tiene efectos de poder, podemos revisar cómo esas reglas de producción de la verdad tienen efectos políticos, ¿no? Experimentación, visibilización de las prácticas experimentales en sus diversos órdenes, ¿no?
No todas las experimentaciones son ontológicas, no todas son epistemológicas, etcétera, pero cada una de ellas tiene alguna clase de relación y la tarea inicial sería hacerlas visibles. Aspectos propositivos, ¿no? En crítica, la relación entre crítica y problematizaciones. En ficción, la relación epistemología-ficción metodológica. Se han visto la tesis de Hernán, que ya está disponible, ¿no? Hernán inventa un método, pero lo inventa no porque sea, ¿cómo decirlo? El centro de la tesis lo hace porque el problema al que tiene que enfrentarse, al que decidió enfrentarse, implicaba el hecho de que no existía un método para eso. Así que él inventa el método, ¿no? Y estamos proponiendo, eso no lo hizo porque sí, sino que propusimos desde el principio que en este doctorado la idea es que los investigadores reconozcan que problematizaciones específicas implicarían unos ciertos elementos específicos de orden metodológico, que hay que inventar, diseñar, construir, jugar el juego de ser ingenieros, diseñadores, etc. Y en términos de experimentación, la relación de diagnóstico de contexto y modalidades experimentales. La tesis no tiene por objeto que usted ponga una experimentación a andar a ver hasta dónde llega. Esa, por ejemplo, es una tesis de psicología, de antropología o de modalidades de intervención. Mejor reconocer que hay un trabajo diagnóstico de la crítica y que desde ahí se usan los análisis de experimentos que ya hacen sujetos sociales y que podrían proponerse como elemento creativo algunas experimentaciones, incluyendo experimentaciones metodológicas. Bien, si eso está claro, entonces el objetivo será establecer las apuestas epistemológicas y metodológicas del doctorado a partir del análisis de las diversas perspectivas críticas de las líneas y de sus énfasis desde la serie discursiva crítica, ficción, experimentación, elemento que es específico de este doctorado, para alinear el alcance problemático y propositivo de los proyectos. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera todos sus proyectos de investigación pasan por la serie. Eso no significa que tenemos una receta para esto, al contrario. Estamos diciendo que la problematización específica pasa por elementos específicos de este orden. Explicitar la apuesta metodológica, dar cuenta de las perspectivas críticas, establecer la serie discursiva como principio de inteligibilidad de las apuestas. No, hasta donde sabemos, es este doctorado el que ha propuesto esta relación como elemento central de su puesta de investigación y de formación. Así que, hasta donde sabemos, pertenecemos a unos grupos, como le mostró la doctora Claudia, nacionales, latinoamericanos y globales, y en ninguno de ellos ha aparecido este elemento como elemento central. Somos nosotros los que de alguna manera inventamos eso. Dijimos que hay que criticar, ficcionar y experimentar, y eso estamos haciendo justamente con la serie. Así que, ¿cuáles serán los contenidos de eso? Pues entonces, hoy, ¿no? Está esta relación. Este texto no lo vamos a trabajar acá porque pues, no tenemos tiempo. Como se fijan, ya vamos a terminar. Pero está disponible en esta biblioteca Claxo, ¿no? Hemos publicado muchos libros ahí, ¿no? Las líneas de investigación lo han hecho, los profesores del doctorado lo han hecho. Y dentro de las muchas publicaciones que tenemos, yo tengo esta que se llama así, Crítica, Ficción, Experimentación, 3 prácticas reflexivas para la investigación en estudios sociales sobre la producción y construcción de subjetividad. Está disponible, simplemente la buscan y pueden leerla y podemos conversarla después. Pero básicamente se trata de un cierto diseño inicial de esta serie. Ahora, a lo largo del tiempo que llevamos en el doctorado, las líneas y los énfasis han tenido cosas que decir respecto de esta serie. ¿Ven? Y como han tenido cosas que decir, han aparecido en otras publicaciones que pueden revisarse. Así que hoy es el trabajo del sílabus. De hecho, este primer momento, algunos elementos de esta justificación tienen que ver con este texto que acabo de citar, ¿no? Que es una convergencia crítica. Y crítica, ficción, experimentación, algunos elementos que están acá, pero pues este texto está ahí, pues lo dejo como elemento de consulta, ¿no? Pueden buscar la biblioteca Claxo y pueden revisar nuestras publicaciones y la mayoría de nosotros está haciendo eso, ¿no? El texto de Claudia que vamos a revisar tiene también ese orden. Ahora, después de este trabajo, entonces desde el miércoles entrante, nos ocuparemos de los énfasis. Entonces está el de Alfonso, el de Jorge Martínez y la doctora Claudia Pieraíta. Los textos son de cada uno de los investigadores. Y en ellos vamos a revisar la serie Crítica, Ficción, Experimentación. Entonces, el propósito es que podamos leerlos, revisar
cuáles son sus propuestas, cómo funcionan, y luego dar cuenta de esa relación crítica-ficción-experimentación en cada uno de los énfasis. Para eso está entonces el texto de Alfonso. Todos estos textos se los entrego yo, ¿no? Pero pues este es, creo, el único que no está disponible en red, ¿no? Bien. Los demás sí. El texto súper exitoso de Jorge Martínez, ¿no? Su tesis doctoral, la Universidad Productora de Productores, ¿no? Y este texto de Claudia, que es quizá el último que publicó acerca de la cuestión de Lesiana en el orden de multiplicidad, diferencia, simulacro y acontecimiento. Bien, entonces sería cada énfasis, como lo ven. Entonces, aparecen esos tres énfasis junto con este. Pues no tenemos tiempo para meterle más muela a la cuestión de pragmáticas de cientotécnicas y cuerpos otros, pero yo no tengo ningún inconveniente por eso. Me interesa más que revisemos cómo la serie discursiva crítica ficción experimentación se da en los siguientes énfasis. Luego de eso vienen las tres líneas de investigación que nos faltan, ¿no? El 21 de octubre nos visitará el profesor Mario Montoya, director de la línea de comunicación, lenguajes estéticos de cultura, y él envió unos textos para que los tengamos en cuenta para esa intervención, ¿no? Prácticas estéticas, un texto en inglés, Fictional Thought, lo que está planteado acá, y este texto de Albert Began, ¿no? Creación y destino. Luego, el 4 de noviembre, nos visita acá el doctor Gadian Serna, director de la línea Memoria, Experiencia y Creencia, y nos envía un texto que él publicó acerca del problema de los estudios sociales en la revista de la Maestría en Investigación Social. Propone un texto de Osborne, ¿no? En inglés, y parece otro en inglés de Memory Studies. Bien. Luego, el doctor Oscar Useche nos planteará, aquí faltó decir Oscar Useche, que es el director de la línea Poder, Política y Sujetos, nos planteará su libro, ¿no? Ciudadanías en Resistencia, su libro más importante, ¿no? Más conocido, y este texto de Lazarato por una política menor. Bien. Esos son los elementos. La línea, sus énfasis, la relación crítica-ficción-experimentación en la línea, las líneas y la relación crítica-ficción-experimentación en las líneas con elementos de convergencia. Luego, el 2 de diciembre, tendremos una sesión final en la que leeremos los ensayos. Cada uno de ustedes construirá, como saben, un ensayo a partir de este elemento y realizaremos un trabajo de cooperación en el que saquemos la síntesis de nuestro ejercicio, que funcionará como herramienta para establecer este elemento, ¿no? La síntesis por línea de los resultados del macroproyecto de investigación. Bien, esos son los contenidos. Frente a ellos, algo que decir, reacciones. Recuerden que es tradición en la Universidad Distrital aprobar el sílabus y sus contenidos. Los veo como muy callados. ¿Es el shock? ¿El shock de la propuesta o qué es? Cuéntenme. ¿Está claro entonces cuáles son los elementos? Sí, señor, está claro. Bien, metodología. Entonces, como ya hicimos en subjetividades, cada sesión, ¿no? A excepción de esta, cada sesión implica un expositor y alguien que levanta el protocolo. ¿Qué hace ese sujeto, ¿no? Que lleva a cabo ese ejercicio? Este texto, perdón, en cada sesión el profesor responsable plantea un conjunto de textos, ¿no? De alguna investigación y sus énfasis, y un equipo de estudiantes se ocupa de explicitarla en una exposición. Ese texto debe construirse en torno a estas preguntas iniciales. ¿Cómo define cada perspectiva su apuesta crítica? ¿Qué elementos ficcionales construye? ¿Qué conexiones configura esa perspectiva crítica ficcional con su apuesta propositiva experimental? Así que están estas tres preguntas centrales, ¿no? Digamos que una exposición, como le expliqué a Janet, pero también puedo hacerlo para todos, una exposición tiene al menos tres partes. Una primera en la que se hace una síntesis del texto, una segunda en la que se enfrentan estas tres preguntas, y una tercera que puede implicar las preguntas que se proponen como elemento de deliberación en el seminario. Recuerdan que el propósito del seminario es también deliberar, no únicamente exponer. Al mismo tiempo, un equipo levanta el protocolo, en este caso es un solo estudiante el que levanta el protocolo, ¿no? En el que ya sabemos, no se hace una acta completa de lo que se dice, sino especialmente de cuáles fueron las preguntas, qué se debatió, qué quedó claro, etc.
Esos documentos se entienden como insumo para la construcción del ensayo final que se le presentará este día, el 2 de diciembre, y ese día cada uno de ustedes lee su ensayo, ¿cierto? 6 personas, 20 minutos por cada persona, se lee el ensayo. Luego de eso, llevamos el trabajo de cierre y evaluación del ejercicio. Evaluación, proceso autónomo cooperativo, comprensión, profundización, construcción conceptual, participación, construcción compuesta de conocimiento, es decir, el ejercicio de deliberación. Recuerdan el concepto de compotencia que está aquí, composición de potencias. Actividad de protocolos, síntesis y conclusión del seminario, que son los trabajos de cooperación, ¿no? Bien. El trabajo final consiste en un ensayo en el que se abordan las relaciones hechas visibles en las series discursivas y las problematizaciones propias del interés investigativo, ¿no? Entonces usted dice, bueno, yo revisé estos elementos, entendí cada una de esas posiciones, entiendo cuál es la apuesta inicial del doctorado, pero ahora veo que la serie crítica ficción experimentación puede vincularse con mi propuesta de investigación de este modo. Ese sería el ensayo, evaluación, 15% asistencia y participación, 35 exposición, 15 protocolo, 35 ensayo final. Ese es el sílabus y la manera como va a funcionar este maravilloso, increíble seminario de convergencias críticas. Frente a eso, ¿preguntas? ¿No? No sé. Bien, entonces, ¿quién querría exponer el Profe, texto de profe, Alfonso? Sí. perdón, es que tengo una pregunta. Lo que sucede es que, pues en la reunión que tuvimos, en la sesión que tuvimos con el profe Jorge Martínez de pues, la línea de biopolítica, eh, él nos explicaba que, pues cuando se va a dar como una exposición de un texto, teníamos que hablar con el profesor que está encargado también de esa sesión para acordar de qué manera pues se van a complementar las exposiciones que cada uno va a realizar. Entonces, en este caso también sería necesario contactarnos, ponernos en contacto con el profesor encargado y acordar como esto. Digamos que eso puede hacerse siempre. O sea, no únicamente para la exposición, sino todo el tiempo puede hacerse. Pero el propósito central de la exposición es siempre resolver las preguntas que hemos planteado en esas tres partes, ¿no? La síntesis del texto, ¿no? El ocuparse de las tres preguntas centrales, ¿no? En un segundo momento, ¿no? ¿Cómo se define la...? O sea, hay una tendencia a suponer que en una exposición uno debe repetir el texto y explicarlo. No, uno puede dar por sentado que hay aspectos centrales del texto claros. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo no tomo todo el texto, sino que me ocupo de unos elementos centrales del texto y los analizo y los explico, una primera parte de la exposición. En una segunda parte, tomando eso, resuelvo estas tres preguntas, ¿no? La cuestión de la crítica, los aspectos ficcionales, la relación ficción-experimentación, si se hace visible de manera clara. Y luego de eso, un punto 3, que son las preguntas que van a proponerse como elemento de la deliberación. Entonces, digamos que yo puedo, por ejemplo, tener dudas acerca de cómo funciona eso en el texto como tal. Entonces me contacto con el profesor y le digo, oye, cuando tú dices esto, ¿qué piensas acerca de cómo debería? Ahí sí se puede, ¿no? Pero no se trata de que sea una especie de autorización que el profesor hace acerca de la exposición. No, es simplemente un asunto de consulta. Ah, listo, muchísimas gracias. ¿Listo? Bien, entonces veamos. Yo tengo una Comunidad. pregunta, pero es más operativa. Sí. ¿Existe algún formato institucional para los protocolos? Es que consulté a... No. Hay ¿No? muchos, hay millones. Pero el protocolo tiene, primero, de manera obligatoria, primero, Sí, las preguntas que se plantearon para deliberar. sí. La deliberación que se dio, porque puede pasar que la deliberación tome muchos aspectos. Ahora, no se trata de grabar eso y ponerlo tal cual, no. Los aspectos centrales y relevantes de ese debate. Eso es como las cuestiones centrales del protocolo. Ah, perfecto, pero no hay formato establecido No, institucionalmente. Listo. no hay un formato institucional. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿quién expondría a mi amigo Alfonso Torres?
¿Nadie? ¡Ah! ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nadie quiere exponer a Alfonso? Me desconecté. No, profe, ahí se oye. Yo no expongo pues porque tengo la exposición del texto de la primera sesión de línea para el día martes. Entonces, básicamente es por eso. Si no fuera por... Ah, sí, no, tranquilos, no tienen que justificarlo, sino que pregunto. Yo lo digo. De todas las personas que están, o sea, a todos les corresponde al menos una exposición y un protocolo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién querría exponer a Alfonso? ¿Nadie? Bien, entonces lo dejamos de último. Qué cosa tan extraña, ¿no? Más prestigioso de nuestros investigadores y nadie quiere. Bien, Jorge Martínez, Yo, profe Adriana Córdoba. protocolo. Yo, profe. Yo. Bien, tomen una decisión. Piedra, papel, tijera. Piedra. Marilyn. Dale, María. Gracias. Bien. Crítica y subjetivación. Ese lo hago yo, profe. Jan Hermes. Perdón, se me olvidó su apellido. Mesa, profe. Mesa. ¿Esa? Sí, señora, sí está bien. ¿Quién hace el protocolo? Yasmín Yasmín, recuérdame su apellido. Patiño. Gracias. Bien. Luego vienen las líneas. En la línea de lenguajes estéticos y cultura, el profesor, en las líneas, los profesores estarán en su propia presentación. Pero en la exposición se trata de que tomen algunos elementos de ahí para establecer esas conexiones que hemos revisado. Pueden tomar cualquiera de los textos que estén ahí, mezclarlos, organizarlos como les parezca, pero lo importante es que puedan plantear una posición, ¿no? Y que el expositor pueda plantear o la expositora pueda plantear una posición. Bien. ¿Quién expone? Tan reticentes hoy estos investigadores, están resistiendo a la cosa. Bien. Profe, yo quisiera el protocolo de ese tema. ¿Me está hablando que no la veo? Adriana Córdoba. Gracias. Bien. Profe, yo hago el protocolo del profe Alfonso. No hay expositor, pero yo hago el protocolo. Bien. Línea de memoria, experiencia y creencia. Expositor. Expositor. Yo lo expongo, profe Alexander. Protocolo. Yo, profe Diana Castaño. Bien. Línea, poder, política y sujetos. Yo, profe Marilyn. No, tranquila. Entonces yo abordo la primera, la del profesor Alfonso. ¿Quién me está hablando? Que no la veo. Diana Castaño. Diana Jone Alfonso. Sí, señor. Bien. Bien, tan, Adriana Córdoba. No tenemos expositor todavía aquí.
Entonces, ¿quién expone acá? Yasmín. Marilyn Vanegas. Tienen que tomar una decisión. ¿Quién va a exponer? Marilyn Vanegas. ¿Quién hace el protocolo? ¿Quién falta de protocolo? A ver. Entonces aquí está Diana y Hanner. Aquí Adriana, Marilyn, ¿cómo es? Marilyn Vanegas. Vanegas. Bien, entonces aquí exposición, protocolo, exposición, protocolo. Bien. Yasmín. Creo que Yasmín tiene que exponer acá, no le queda más opción. Perfecto. Bien, entonces con eso tenemos exposiciones y protocolos. Entonces, Profesor, qué insistir. pena, una pregunta. Lo que pasa es que justamente esta sesión del 5 en la que tendría que exponer es el 21 de octubre y el día anterior tendría la Las línea subjetividades. de Martínez y no sé si sea posible negociar con Mari. Bueno, negociar. Pues en caso de que sea posible. ¿Quién falta aquí de protocolo? Alexander, creo que no ha hecho protocolo. Ay, también cuando me toca. Profe, del doctor Oscar Usechi. Sí, usted está haciendo... Ok. Entonces, usted hace el protocolo de Useche, ¿no? Sí, señor. Listo, entonces entre Marilyn y Yasmín está la negociación. ¿Cómo se resuelve? Es que Marilyn no recuerda cuándo le corresponde el otro. A ver, miremos. Y de estética no tengo ni idea. Miremos aquí. Seminario de subjetividad 2023. Le corresponde la sesión 4. Ay, aquí no está la fecha. La sesión 4. 4 es el 6 de octubre. Sesión 4. Y aquí está en la sesión 7. La sesión 4. Ok. Entonces sí podría cambiar sin ningún problema. La sesión 4 aquí es crítica y subjetivación. Y la sesión 7 es... Ah, mire, Maglin, o sea, usted quedaría cruzada también porque tendría exposición. Ah, no. Es Yasmín la que termina cruzando. ¿Sí? Entonces, ¿intercambia Maglin o no? Hay presión de la maquinaria. Qué vaina, ¿no? Horrible. No, es que esa es la que menos idea tengo. O sea, vi No, si es por eso estoy en la misma en la misma situación, ¿no? Más allá Sí, de... todos. No se preocupen. Sí. No, pero es que en serio es un poco complejo, Cris. Marilyn, Yasmín. Bien, entonces el intercambio ha sido realizado. Entonces, Alfonso lo expone Diana y el protocolo lo levanta Hanner. Martínez lo expone Adriana y el protocolo lo levanta Maglin. A Claudia Pereira lo expone Hanner y el protocolo lo levanta Yasmín. A Mario Montoya, Maglin expone y Adriana levanta el protocolo. El trabajo de Adrián Serna, Alexander hace la exposición, Diana el protocolo y Auseche, Yasmina hace la exposición y Alexander el protocolo.
Estas visitas de las líneas tienen por objeto hacer visible, hacer conocer los aspectos de convergencia de las otras líneas, ¿cierto? ¿Qué significa exponer acá? Significa que usted toma elementos que están aquí, o sea, lee los textos, y desde ahí trata de resolver estas preguntas. En sentido estricto es lo mismo que revisar cualquiera de las otras posiciones porque ninguno de ustedes tiene ya clara la relación crítica ficción-experimentación en estos textos. ¿Ven? Si quieren, es simplemente una posibilidad, podrían utilizar el esquema del poliedro para dar cuenta de esa relación, si les parece, no es obligatorio. ¿Ven? ¿Qué voy a hacer yo con estos elementos? Es decir, en estas exposiciones que están acá, que son las que corresponden a la línea que dirijo, entonces, cuando ustedes realicen ese ejercicio, yo haré visible una relación con el poliedro de inteligibilidad acerca de estos elementos. ¿Ven? En el texto que voy a publicar, de hecho, hago eso con las teorías de mis maravillosos, increíbles colegas, ¿no? Así que yo voy a tomar estos textos y voy a hacer visible esa interacción, ¿no? Ahora, la idea es que esa es mi posición porque es mi invento, mi trabajo, mi esfuerzo, ¿no? Si les parece, podrían usarlo. Si no, lo importante es que puedan enfrentar las preguntas. ¿Qué se entiende por crítica ahí? ¿En qué sentido eso es ficcional? ¿No? ¿Y qué conexiones configura esa relación en el orden de la experimentación? En este ejercicio de comunicación está muy claro el carácter estético de la ficción y la experimentación. En este ejercicio está muy claro lo que significa el problema epistemológico de las relaciones entre memoria y política. Y al mismo tiempo aquí aparece, bueno, nos echa de manera clara esas relaciones entre problematización específica y resistencia como tal. Pero lo que quiero decir es que no tienen por qué, ¿cómo decirlo? Llenarse de miedo por lo que está ahí. No, se trata de construir en una exposición una posición acerca de eso, ¿no? No tiene por qué ser una especie de, ¿cómo decirlo? Definición total de esas relaciones. Bien, entonces ese sería el sílabus y le pregunto a este maravilloso, increíble seminario si lo aprueba. Aprobada. Bien. Aprobado. Entonces, lo que haré ahora será enviarles este formato junto con los textos que tengo disponibles, ¿no? Los otros también están disponibles en el repositorio que les explicó Hernán que funciona hoy. Entonces, pero básicamente esos textos están ahí y pueden utilizarlos para llevar a cabo ese elemento. Entonces yo les agradezco mucho por soportar las 4 horas de trabajo del día de hoy entre la inducción y este ejercicio de sílabus. Me parece que con esto podemos cerrar el trabajo del día de hoy. Profe, muchas gracias. Saludos a los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. que pasen feliz tarde. Nos Para vemos todos. entonces el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.